completo tienen que poner si les pregunto, ¿sí? Cuidado, pongan el estreptococo o el estreptococo del grupo A, no sirve, ¿ya? Completa la respuesta, ¿ya? Mm, ¿Por qué nos interesa esta enfermedad en cardiología? Pues porque su complicación más seria es la cardiopatía reumática. Ah, perdone, doctorita, Nada. ¿está con diapositivas? ¿Cómo? Es que está con diapositivas, doctora. Es que si está compartiendo la pantalla no lo estamos viendo. No, les estoy Ya. exponiendo el tema en directo. Ah, ya, ya. No hay Perdón. diapositivas ahora. Ah, ya, perdón la interrupción entonces. Ya ven, su complicación más seria es la cardiopatía reumática, ¿sí? Ahora, sigue siendo a la fecha, chicos, esto un problema para la salud pública, porque evidentemente antes había muchísimo más porque no había la era de los antibióticos, las mamás generalmente trataban las infecciones respiratorias con mates y dejaban que el propio organismo nuestro se defienda contra las diferentes enfermedades respiratorias, pero no todas en esas épocas eran virales, también habían algunas que eran de causa bacteriológica. Entonces, de ahí el resultado de esta coinfección a nivel de lo que es el miocardio, a nivel de las válvulas, el pericardio y el miocardio inclusive, ¿sí? Es por eso que en cardiología es de vital importancia saber de esta enfermedad. En cuanto a incidencias, si nosotros vamos a ver a nivel mundial de los datos que tenemos, pues ha disminuido bastante. Tenemos una incidencia más o menos de un paciente cada 100.000 habitantes que tengan la complicación faríngea a nivel cardíaco. Esto, sin embargo, no es tan maravilloso acá en los países subdesarrollados, ¿sí? Acá tenemos una incidencia de uno en cada 10.000 habitantes, pero aún así ha disminuido muchísimo, muchísimo su incidencia. Ahora, vayamos a ver un poquito lo que es antes. No tiene una predilección propiamente entre hombre y mujer, es indistinto, ¿sí? Eh, Esta enfermedad va a predominar en la edad pediátrica, ¿sí? Generalmente hasta los 10 años. Ya en la parte adulta ya lo que tenemos son las complicaciones y tal vez recurrencias recidivas o que empeoren el cuadro ya establecido a nivel cardíaco. Ahora, vayamos a ver la epidemiología. Sabemos muy bien que todo empieza secundario a una infección aguda a nivel de lo que es las vías aéreas superiores, que puede estar representado por una faringitis. Ahora, la severidad de cómo va a agredir al organismo va a depender de la genética de cada individuo, de la virulencia del organismo infectante y del medio ambiente en el cual estamos. Es decir, eh, hay una predisposición propia de cada paciente. Este estreptococo puede ser un poco más agresivo en algunos organismos que en otros. ¿Y por qué estará el medio ambiente? Pues el medio ambiente está porque si está en lugares de hacinamiento, donde, por ejemplo, en los pueblitos se reúnen los chiquitos en la calle, hay uno que está resfriado, le contagia al otro en el colegio, en la escuela, es decir, en lugares donde hay bastante eh, posibilidad de contagio y las recurrencias de reinfección, pues provocará mayor afección en el organismo que está siendo eh, infectado, ¿sí? Ahora bien, evidentemente, a pesar de todos los avances que se han logrado a la fecha, como esta es una enfermedad autoinmune, no se ha definido con exactitud los mecanismos patogénicos precisos. Se está investigando los diferentes factores que nos pueden llevar a que, ¿por qué la diferencia entre uno y otro organismo? Porque la mayoría hemos enfermado de niños de un proceso faríngeo y que tal vez no hemos tomado antibióticos, lo hemos hecho pasar así, o las mamás han decidido darnos matecito, vitamina 6 y ya fue.
y no todos tenemos la afección cardíaca, ¿sí? Entonces, hay una posibilidad de que exista antígenos de histocompatibilidad, que son denominados superantígenos estreptocócicos, ¿sí? Hay algunos que también presentan los antígenos tisulares específicos y anticuerpos a su vez, ¿no? Entonces, esto se va a producir inmediatamente después de iniciada la infección. Muy probablemente tendríamos que agarrar en el cuadro agudo al paciente, al niño, generalmente que está con este cuadro. Una vez que se ha producido la infección a nivel de la garganta, pues existe un periodo de incubación de aproximadamente de 2 a 4 días. Ahí inicia una respuesta inflamatoria aguda, ¿sí? Llevándole al paciente a tener dolor intenso de garganta, fiebre, malestar general, en un periodo hasta cefalea, ¿sí? En un periodo de 3 a 5 días, ¿sí? De estos pacientitos, pues un pequeño porcentaje de las mamás, de las más cuidadosas, pues se lleva a hacer el tratamiento, les llevan, les hacen el hisopado y les dan el antibiótico. Y les salvan, les previenen una complicación de esta infección a nivel cardíaco, ¿sí? Ahora bien, si nosotros hacemos el tratamiento adecuado, esto hace disminuir en un 90% la cardiopatía reumática como complicación. Y no solamente eso, ustedes saben que afecta no solamente el corazón, también nos puede dar una coria, nos puede dar a nivel de la piel los nódulos subcutáneos, el eritema marginado, las artritis, o sea, tienen diferentes formas de representación. Y esto porque, o sea, ¿qué de dañino tiene el estreptococcus beta hemolítico del grupo A? Produce dos toxinas, las estreptolicinas S y la O. Las estreptolicinas, por ejemplo, la O va a producir una elevación persistente de los anticuerpos circulantes, constituyendo esta un fiel marcador de la infección del estreptococo beta hemolítico. Lamentablemente, no hay para hacer ese dosaje en nuestro departamento. Creo que en Santa Cruz sí lo hace, ¿sí? Eh, y también otro marcador de la infección aguda en el momento es la proteína M, que esta está en la superficie de la pared de la bacteria, ¿sí? Y probablemente este es el factor virulento más importante, ¿sí? Que produce lesión a nivel del cuerpo humano, ¿sí? Estos saben que el estreptococo beta hemolítico del grupo A puede formar colonias grandes, mucoides y ricas en esta proteína M. Entonces, si hay la posibilidad de dosar esto, pues nosotros podemos hacer un diagnóstico bacteriológico e inmunológico de la enfermedad incipiente o en el momento agudo de la enfermedad, ¿sí? Ahora, lógicamente, quiero decirles que muchas veces, en la mayoría de los casos, lo que vemos son las consecuencias de esa infección de vías aéreas superiores no tratada, ¿sí? Ahora, se preguntarán, y bueno, vamos al diagnóstico, ¿no? Y en el diagnóstico, nosotros vamos a utilizar qué criterios. Y ya han debido ver en reumatología. ¿Qué criterios van a ver ustedes para hacer el diagnóstico de la fiebre reumática? ¿Alguien sabe? Los criterios de Jones, doctorita. Muy bien. A ver, dime los criterios de John, los mayores. Están la poliartritis, la carditis y la corea de Sydenham. Sydenham, creo que así es.
Ya. ¿Qué más? Va, En los hay menores 5. podemos encontrar, en los menores podemos encontrar la fiebre y el malestar general. Ya. A ver, la poliartralgia, hay una artritis. Hay artritis que evidentemente puede ser monoarticular o poliarticular. Está bien. La carditis va a lesionar desde el pericardio, el miocardio y el endocardio. Nos hace desastres en el corazón. Bien. La corea de Sydenham evidentemente va a ir a afectar al sistema neurológico. ¿Y qué te faltaba en los criterios acá? Mayores, el eritema marginatum y los nódulos subcutáneos, ¿verdad? Estos, Sí, muy bien. Entre los criterios menores tendremos la poliartralgia, la fiebre mayor a 38,5 grados centígrados. Podemos tener a nivel laboratorial la BSG mayor a 60 milímetros por hora y el PCR mayor o igual a 3 miligramos por decilitro. ¿Sí? Ahora, ya habiendo recordado, repasar los criterios de Jones, para hacer el diagnóstico, ¿cuántos criterios mayores tengo que tener y cuántos menores? ¿Quién sabe? puede ser, doctora, un criterio mayor y dos menores. O, También puede ser, doctora, dos criterios mayores y uno menor. ya, ahí está. Entonces, para que nosotros, primero tenemos que sospechar. Segundo, tenemos que buscarlo. ¿Sí? Todas las enfermedades, si tú no estás pensando en la enfermedad, ni por aquí le vas a ir a buscar la signosintomatología o los criterios o lo que sea. Vamos a pensarlo, ¿sí? Está muy bien. Para el diagnóstico podríamos tener dos criterios mayores solos o podemos tener un criterio mayor y dos menores, ¿sí? Entonces, ahora, eso es una fiebre reumática aguda inicial. Y si yo quiero ver una fiebre reumática recurrente, por ahí una persona adulta, no soy pediatra, entonces podré sospecharla. También podré hacer el diagnóstico con dos mayores, o uno mayor y dos menores, o tres menores, más el diagnóstico bacteriológico, ¿no? Le haría un hisopado faríngeo, un cultivo, o le haría los anticuerpos si hubiera la posibilidad, pero no, hasta la fecha yo que sepa, no están haciendo los anticuerpos ni la proteína M, ¿sí? Entonces, de acuerdo a la Organización Mundial de Salud y las guías diagnósticas, pues ha hecho una categorización clínica de la fiebre reumática, ¿sí? Y en esta tenemos, clasifica como primer episodio de fiebre reumática aquellos que tienen dos manifestaciones mayores o dos mayores y dos menores, más la evidencia de la infección reciente del estreptococo beta hemolítico. Hablará de un ataque recurrente de fiebre reumática en pacientes sin cardiopatía reumática previa cuando tiene dos criterios mayores o un mayor y dos menores, más la evidencia de la infección, pero descartando un proceso infeccioso en el corazón. Y por ende, hablará de un ataque recurrente de fiebre reumática a un paciente con cardiopatía reumática establecida. Ese es el otro tipo, que simplemente puede tener dos manifestaciones menores, más la evidencia de la infección y la lesión cardíaca, ¿no? Ahora, también habla de la corea de Sydenham, que puede estar asociado a un criterio mayor, más la infección. Siempre nosotros tenemos que tener la evidencia de la infección del estreptococo beta hemolítico del grupo A. De acuerdo a la OMS, no hay forma de que tú digas, es una carditis, pero en el cultivo no le he encontrado nada, en el hisopado faríngeo no había, entonces no se descarta el diagnóstico. Tienes que tener la evidencia de la infección reciente del estreptococo beta hemolítico del grupo A. ¿Sí?
Además, también habla de una carditis reumática de inicio insidioso. Y este ya es un criterio mayor, más la infección, pero que tengas pues una manifestación semiológica muy somera, muy florida, que lógicamente le va a llevar al paciente a una falla cardíaca de tipo hemodinámico. O podemos tener la valvulopatía crónica secundaria ya a la cardiopatía reumática establecida como tal. ¿Sí? Bien. Ahora, ¿qué pasa en la carditis? ¿Qué implica la carditis? La carditis nos está hablando de una lesión a nivel del pericardio, del miocardio o del endocardio, o de los tres a la vez. Esta se va a presentar en un 50-70% de los casos si es que la enfermedad lógicamente es muy agresiva, tiene mucha carga bacteriológica, sea muy virógeno y que tenga una susceptibilidad propiamente intrínseca al paciente, sino de una carditis en pleno, ¿sí? Pero hay muchas veces en que solo puede agarrar el pericardio o solo el miocardio o solo en el endocardio. ¿Qué pasa en la pericarditis? ¿Qué puedo escuchar en el paciente? ¿Qué piensan que pueden escuchar en la pericarditis? A la revisión médica. Es decir, sería un signo, no un síntoma, un signo. ¿Qué pasa cuando yo le ausculto el corazón? ¿Qué podré escuchar en la pericarditis? Un roce pericárdico, doctora. ¿Un qué? Un roce pericárdico. No existe la palabra roce. ¿Qué se llama? Un frote pericárdico audible, doctor. Frote pericárdico. ¿Cómo es el frote pericárdico? Si yo lo tengo que asimilar a un ruido que yo puedo este, emitirlo, yo puedo sacar ese ruido. ¿A qué se parece el frote pericárdico? ¿Cómo es ese ruidito que van a auscultar? ¿Saben? El frote del cabello. Ahí está, muy bien. Agárrense el cabellito, las mujeres tienen mayor posibilidad, se lo ponen al lado del oído y cuando ese pequeño ruido, ese ruido finito que hace el cabello al frotarse entre los cabellitos, pues ese es el frote pericárdico. Que es mucho más audible si yo lo pongo al paciente en posición maometana. Le pongo el estetoscopio, le digo que se siente y que incline el pecho un poco para adelante y se escucha mejor el frote pericárdico, ¿sí? Muchas veces la pericarditis inflamatoria secundaria a la fiebre reumática se va a acompañar de derrame pericárdico. Y si ustedes tienen un poco ya de derrame pericárdico, vayámonos de leve a moderado, ya no hay el frote pericárdico. El frote pericárdico es en el inicio, en la inflamación propia de la membrana pericárdica. Pero cuando ya hay derrame pericárdico, pues ya no van a escuchar el frote característico de la pericarditis. Y resulta que en la evolución de esta pericarditis inflamatoria, pues va a llegar a hacernos un derrame pericárdico. El hecho de que tenga una pericarditis, ¿piensan ustedes que le va a afectar al gasto cardíaco, sí o no? ¿Y por qué? ¿Alguien Sí, sabe? doctora, porque hace que el corazón haga mucho más esfuerzo por la compresión y descompresión, porque las hojas que Eso, lo recubren no tendrían que comprimirlo naturalmente. a ver, en la primera fase, cuando tienen ustedes una inflamación del pericardio y no hay un aumento de gradiente y no hay un derrame pericárdico severo o una pericarditis constrictiva, ¿qué quiere decir? Que si la inflamación pericárdica se hace crónica y recurrente, en vez de tener un pericardio fino, pues tendrá una coraza de pericardio. Y ahí sí, le limitará en el llenado diastólico al ventrículo izquierdo y entonces al tener alterada la precarga, disminuirá el volumen sistólico y por ende va a afectar el gasto cardíaco. Más sin embargo, sí,
solamente hay una pericarditis inflamatoria, un derrame pericárdico leve que no altera la parte del llenado ventricular, pues no tendría por qué alterar el gasto cardíaco. Pero si estamos hablando de una pericarditis constrictiva con derrame pericárdico severo, pues sí le va a afectar al gasto cardíaco. Entonces va a depender mucho del grado de lesión que tenga ese pericardio y si está complicado o no con derrame pericárdico. Ahora, ¿qué pasa en la miocarditis? En esta sí, vamos a tener claros signos y síntomas de insuficiencia cardíaca. Y lo más probable es que haga crecer el corazón, que haga dilatar al corazón. Y va de la mano casi siempre de una lesión o compromiso valvular. ¿Sí? Eso, lógicamente, al haber afectado el miocardio, lo más probable es que afecte también al endocardio y a las válvulas. ¿Sí? Ahora, ¿por qué afectar al gasto cardíaco? Porque al afectar al miocardio, la contractilidad, la fuerza de trabajo miocárdico será alterada. Entonces, la fracción de eyección puede estar reducida y provocarle un descenso del gasto cardíaco. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando hay una endocarditis o una valvulitis? Ya estamos entrando, digamos, de una forma más lesiva a nivel de todo el miocardio. Al examen físico, ¿qué voy a encontrar yo? Si está lesionando el endocardio y las válvulas, ¿qué iré a buscar yo en el examen físico? En el corazón. Soplos. Soplos, exactamente. Hay que ir a buscar soplos. Comentarles que la fiebre reumática es muy agresiva, principalmente con la válvula mitral. Más no, sin embargo, no afecta solamente esa válvula, no es selectiva. Muchas veces también afecta de forma concomitante a la válvula aórtica, pero va a alojarse muchísimo más en la válvula mitral y puede tener asociada la afección de la válvula aórtica. ¿Sí? Eh, Tal es así que hasta un 70% es la afección a nivel de la mitral y solo un 25% a nivel de la válvula aórtica. ¿Puede estar afectada también la tricuspidia, doctora? Sí, a un 10%. ¿Puedo tener afección de las tres válvulas? Sí. Una afección monovalvular, es decir, a una sola válvula, es muy poco frecuente, ¿sí? Pero he ahí la importancia de saber por qué la fiebre reumática es un dolor de cabeza para los cardiólogos. Porque desgraciadamente, cuando produce lesión a nivel valvular o miocárdica, pues les deja con esta secuela de por vida, con internaciones frecuentes por insuficiencia cardíaca y al final la válvula no se puede realizar un tratamiento médico más, ¿sí? La resolución es estrictamente cuando el grado es severo de la lesión, es quirúrgico o por lo menos invasivo. Ya vamos a hablar luego de esto de la estenosis mitral y ya van a ver por qué les digo eso. Ya saliéndonos un poquito de lo que es el área cardíaca, también nosotros veremos que estos pacientes tienen la poliartritis. Esta es muy frecuente, está en alrededor del 75% de los pacientes, ¿no? ¿A qué articulaciones afecta más? A las rodillas, a los tobillos, a los codos y a la muñeca. Rara vez a la cadera y a la columna. Les provoca intenso dolor, ¿sí? Sin embargo, no se la puede considerar estrictamente con un patrón bilateral, es decir, o simétrica. Puede estar en una rodilla, puede estar en el codo, puede estar en la muñeca, en las dos muñecas. No tiene un patrón estricto, un estereotipo. ¿Sí? Ahora, es muy doloroso. El paciente generalmente va, no, me duele, pero debe ser mi artrosis. ¿Y cómo es en jóvenes? Pues la idea es que ustedes un poquito tiendan a pensar en la fiebre reumática si es que es una persona joven la que está viniendo con la signos sintomatología.
Ahora, ¿qué pasa con la coria de Sydenham? Esta no se presenta muy frecuentemente, chicos. Tenemos entre un 10 a un 30% de los casos. ¿Por qué se caracteriza la coria de Sydenham? ¿Quién sabe? ¿Quién Doctora, sabe? A ver, Emily. eh, em, se va, son movimientos involuntarios de la cara, trastornos del lenguaje y puede ser por sacudidas celulares de las manos y pies. Ya. Es como es la chiripiolca del, ¿quién es este? Chavito. Sí, de él, exacto, como esas chiripiolcas así que les daban así. Es algo extremo. Yo he visto un solo paciente con eso y la verdad es que te da tristeza porque mucha gente que no sabe de esto piensa que está loco, que está haciendo su pirueta, que está haciendo pero es lamentable, pero son movimientos tan involuntarios, tan incontrolables que se le presenta inclusive cuando está normal, comiendo y le produce estos movimientos involuntarios. Es triste, la verdad, hay que tratarlos porque no es una vida tranquila, hasta invalidante socialmente, ¿no? Y pues la Corea de Sydenham, evidentemente, son movimientos involuntarios, tanto en la cara y en los miembros, pues en los pies o en los brazos, ¿no? Además, luego de que se produce esto, sienten una debilidad muscular. Y no solo esto, pues se va a asociar con trastornos del lenguaje y hasta ronquera, ¿sí? Porque afecta un tanto también a los músculos de lo que es vocales, de las cuerdas vocales, ¿sí? Son totalmente involuntarios, lógicamente, y esto se puede presentar no en ambos lados, también puede haber la hemicoria en un solo lado de ese cuerpo. Pero extrañamente, en los niños se asocia a trastornos psicológicos de tipo obsesivo compulsivo. Estos niñitos tienen una especie de labilidad emocional, tienen una especie de hiperactividad, luego se ponen irritables, luego depresivos, y uno lo que piensa es que el niño es un berrinchudo, o que es muy mimado, o que, ay, porque está enfermo está así, y se quedan con su secuela, ojo, y va pasando. Entonces, pueden estar con estos problemas los niños y cuando uno le hace el tratamiento y realmente percibe que la lesión a nivel neurológico está dada por esta bacteria y se hace el tratamiento, hay gran posibilidad de que estos niños no tengan tanta consecuencia psicológica, ¿sí? Los pediatras yo pienso que son más finos, en ese aspecto, lo piensan un poquito más y no como nosotros, ¿no? ¿Qué tal les piensan? No, su niño es muy irritable, que no está muy mimado. Cuando su niño esté más controladito, me lo trae. Yo he visto un caso en el que inclusive a su mamá le mordía su mano con tal de que no le hagan lo que él no quería. Y al final, pues, ¿qué es esto? Yo la verdad les digo, ni la sospecha. Le hemos mandado a la psicóloga, a su pediatra y le hemos dicho, a ver, fíjense, porque el niño debe tener algún trastorno psiquiátrico, pero no, al final le han hecho el hisopado, era así, de tanto llorar parecía que tenía la ronquera el enano, pero no era eso. Y se le ha hecho el tratamiento, pero el niño cuando volvió a los 3 meses después del tratamiento era un ángel. Entonces, sí, hay que pensar que la fisiopatología para que suceda esto, no la sé, no la conozco. Pero lamentablemente, quizá hay niños que durante el proceso de la enfermedad están cursando con esto y ni cuenta nos dan. Ahora, vayamos a hablar un poquito del eritema marginado. ¿Qué es el eritema marginado, chicos?
¿Alguien sabe? No. Bueno, el eritema marginado es un brote evanescente. Es no pruriginoso, tiene un centro pálido y márgenes serpentiginosos, rojos casi violáceos. No es muy frecuente, ocurre entre un 5 a 15% de los casos. ¿Y dónde van a aparecer estas lesiones dérmicas? En el tronco y en las extremidades proximales, es decir, en los brazos, en el pechito del paciente. ¿Y cómo puedo yo inducir a que aparezcan estas manchitas? Por ahí estoy buscando y le ponen una bolsita, cuidado, como en las noticias en quemando, bueno, se induce por la aplicación de calor, ¿sí? Entonces ahí aparece. Ahora, ¿qué también podemos buscarle al paciente? Los nódulos subcutáneos. Muy raro. De un 0 hasta un 8% es casi nada. Pero extrañamente, la aparición de estos nódulos subcutáneos se asocia frecuentemente con una carditis severa. Imagínense que son unos nódulos del tamaño de una arvejita hasta tamaño de una habita, porque pueden medir tan pequeños, pueden desde 5 milímetros hasta 2 centímetros. Estos son móviles de consistencia firme y no dolorosa, no duele. ¿Y dónde están? En las superficies extensoras de las articulaciones, particularmente en las muñecas, en las rodillas y en los codos. O que si ustedes ven, y a veces hay pacientes que le ha aparecido aquí un nódulo que está creciendo, dice. Denle antibiótico. A ver si se está representando como una formación secundaria a fiebre reumática, ¿sí? Aparte de toda esta semiología que le vamos a ir a buscar, que vamos a ir a evaluar, pues también podemos utilizar los medios laboratoriales para podernos sustentar en la base diagnóstica, ¿no? Entonces, ¿qué le podemos en el laboratorio? La velocidad de eritrosedimentación, ¿sí? Que se encuentra generalmente en la fiebre reumática mayor a 80 milímetros por segundo, ¿sí? Y eso es diagnóstico de fiebre reumática. La proteína C reactiva es muy confiable, ¿sí? Y sí, se puede encontrar, si se la encuentra positiva, pues sí, también es diagnóstico. Se le puede hacer un cultivo faríngeo o una prueba rápida antigénica, ¿sí? También le podemos hacer el ASO, eh, que podemos encontrar hasta un 20% de los pacientes que están cursando con la infección. Ahora, como en todo diagnóstico, ¿con qué haré yo un diagnóstico diferencial de la fiebre reumática? A ver, dígame, ¿con qué cosa? ¿Ya lo han googleado? No. Muy bien. Entonces les voy Con a un decir. hemograma, doctora. Doctora, Con escarlatina, doctora. doctora, como usted dijo que afectaba más que todo a las válvulas, tal vez con una estenosis mitral. De causa no reumática. Puede ser. Muy bien. Puedo hacer diagnóstico diferencial con una artritis reactiva, con una artritis séptica. Cuidado, ya también digan, ay, fiebre reumática y tremenda bolsa de pus que tiene ahí en la rodilla. ¿Ya? Artritis crónica juvenil, existe también. El lupus, chicos. Luego la endocarditis infecciosa de causa no reumática. Puede haber. Miocarditis viral ahora está de moda con el COVID. Y no es estreptococo, ¿sí? Ahora, también podemos hacer diagnóstico diferencial con una septicemia, con la propia tuberculosis, ¿sí? Hay un montón de diagnósticos diferenciales, pero ¿cuál es la clave? Si ustedes han identificado al estreptococo beta hemolítico del grupo A en el cultivo, en la prueba reumática que le están haciendo de BCG mayor a 80, pues ustedes no hay duda, o sea, ustedes están identificando, por eso la OMS te refiere claramente. Más la identificación del estreptococo beta hemolítico en un cultivo, te dice.
No hay a dónde perder. Si tú no lo has encontrado, empieza a buscar por otro lado porque no es fiebre reumática, ¿sí? Ahora, vamos a ver el tratamiento. A ver, el tratamiento lo saben todos, como el Padre Nuestro. ¿Qué hay que darle al paciente para prevenir la fiebre reumática o hacer el tratamiento de la fiebre reumática? ¿Qué se da como primera línea? Penicilina benzatínica, doctora. Muy bien, dosis. Se me fue. A ver, la penicilina benzatínica le vamos a dar una vez por mes 1.200.000 unidades internacionales intramuscular en pacientes con un peso mayor a 27 kilogramos, de acuerdo a otras guías actuales, dice mayor a 30 kilogramos, una dosis por mes. Ahora, si es menos de 30 kilogramos o 27, como quieran, tiene mucha variabilidad. Si es niño, le darás pues 600.000 unidades internacionales intramuscular, siempre y cuando su pesito sea menor a 30 kilogramos. Y si es mayor a 30 kilogramos, la dosis plena de 1.200.000 unidades internacionales. No quiero que le pinchen, doctora, no quiero que le pinchen a mi hijito. No, no, no. O alguno de esos varones que vienen, no, no me gustan los pinchazos, doctora, por favor. Ah, perfecto. Hay medicación bioral, doctora, no hay. Pueden tomar la amoxicilina a razón de 25 a 50 miligramos kilo peso día, divididas en 3 dosis. Pero ¿qué es lo malo? 10 días, 10 días. Ahora pregúntenme si cada mes el muchacho va a querer hacer esa profilaxis antibiótica o inclusive el tratamiento por ahí lo compra. Pero luego hay que hacer una profilaxis más si ya tiene afección cardíaca. Entonces, más seguro que se cumpla la penicilina intramuscular de liberación prolongada y lenta, que esté tomando las pastillitas por 10 días. ¿Sí? ¿Qué pasa si es alérgico? Le daré eritromicina para aquellos alérgicos. ¿A qué razón? Ellos sí, ya ni modo. 50 miligramos, kilo peso día, también dividido cada 8 horas, la dosis total, 10 días. 10 días tiene que tomar. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa si ya tiene la fiebre reumática y el muchacho viene el otro año y nuevamente está con un resfrío, con una faringitis otra vez? Pues probablemente tiene algún tipo de susceptibilidad genética o está en un lugar muy hacinado, en un lugar donde permanente va a estar tendiendo a contraer la enfermedad. Entonces tenemos que hacerle una profilaxis secundaria, ¿no? A la fiebre reumática. Y en eso sagradito hay que poner su penicilina, benzatínico, 1.200.000 unidades. Cada 3 semanas o mes. Nosotros les ponemos cada mes. ¿Sí? Peor si ya tengo un paciente con estenosis mitral leve o moderada, tendré que hacer la profilaxis antibiótica. ¿Sí? Eh, También podemos utilizar la eritromicina en pacientes que son alérgicos. ¿Sí? Ahora, no solamente es antibiótico, pues, porque es una reacción inmunológica. Entonces, tendré que darle un poquito de corticoide para rebajar la reacción inflamatoria y inmunológica. Y esto se ha recomendado dar prednisona 2 miligramos kilo peso día, pero máximo 60 miligramos por día. ¿Sí? Podemos darle una unidosis o dividirlo en 2 dosis. ¿Sí? Esto por un lapso cuando está en la fase aguda, un lapso de 3 a 4 semanas. Luego hay que ir bajando paulatinamente, ¿sí? En el transcurso de las 6 a 8 semanas subsiguientes. Por si no, le vamos a hacer una afección terrible de la glándula suprarrenal y vamos a tener un síndrome de Cushing iatrogénico. Lo hicimos nosotros. Por eso hay que irle sacando paulatinamente. Tampoco es, lógicamente, él tendría que estar en una fase aguda, eh, activa de la enfermedad, con mucha poliartritis, que tenga, digamos, su compromiso de limitación funcional, ¿sí? Ahora, si tenemos una artritis severa sin carrit significativa, podemos darle la aspirineta a razón de 100 miligramos kilo peso día, máximo, pero podemos llegar a 4 gramos, porque si no le van a dejar sin estómago. Eso lo podemos dividir en 4 dosis.
¿sí? Y podemos hacer ese tratamiento de hasta un mes, de 3 a 4 semanas. Y lógicamente, y lo mismo que el corticoide, vamos a ir disminuyendo en el lapso de 6 a 8 semanas, paulatinamente. ¿Cómo podemos ayudar en los pacientes que tienen? Bueno, esto yo, la verdad, se los voy a nombrar, pero lo maneja estrictamente el neurólogo, no nosotros. En pacientes con coria, los pueden tratar con haloperidol a razón de 0,5 a 1 miligramo kilo peso día. Máximo, máximo, pero pueden darle 5 miligramos día, no más. Si no, es muy, muy fuerte la depresión neurológica a nivel central. Y que pues, ¿por qué se producirá, doctora, las recaídas? Porque, a ver, cada vez viene otra vez, le estoy haciendo el tratamiento y otra vez. Generalmente, las recaídas son el resultado del abandono del régimen profiláctico que le están. ¿Sí? Ahí van a tener que ser muy incisivos, muy convincentes, como para que el paciente les haga caso, para que cumpla y que además se cuide. ¿Sí? En ese contexto, ¿sí? Pero, y eso es lo más frecuente generalmente. Ahora, la otra causa podría ser que se reinfecte por una cepa mucho más resistente. ¿Mm? Pero son muy pocos los casos, o quizá nosotros ya les encontremos con las lesiones crónicas y secuelas a nivel cardíaco, ¿sí? Mm, ¿Cuánto tiempo durará la profilaxis de la carditis? Bueno, si tiene cardiopatía reumática ya, la profilaxis lamentablemente es toda la vida. Ahora, si tiene la fiebre reumática sin carditis, sin lesión cardíaca, puede durar el tratamiento profiláctico 5 años, desde el último brote de fiebre reumática, es decir, desde la última infección detectada bacteriológicamente hasta los 20 años de cumplir de edad. ¿Sí? Pero si ya le agarró el corazón, y es de por vida. Y sí, y lo lamentable es que es dolorosa la inyección. Entonces, pero a que siga lesionando esa válvula y es mejor hacerse pinchar, ¿no? Porque una cirugía cardíaca no es bonita. Ahora, lógicamente, a ver, eh, esos pacientes que la cardiopatía reumática y la afección valvular es severa, pues tratamientos, o es invasivo. Puede ser hemodinámico dependiendo del grado de estenosis mitral o quirúrgico con reemplazo valvular. No hay, no hay otra, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo más importante, pues, para no llegar a este desastre? La prevención primaria. ¿Y cuál es la prevención primaria entonces, chicos? ¿Qué me dice? Tratar bien los resfriados. Doctorita, tratar bien si las amigdalitis y faringitis en los niños, Exacto, oportunamente en sí, ¿no? exacto. O sea, lo que nosotros tenemos que hacer es hacer un buen tratamiento, es decir, un tratamiento efectivo de la faringitis por estreptococo beta hemolítico del grupo A. Entonces, ¿a qué les están obligando ustedes? La mayoría de las faringoamigdalitis es de etiología viral. No puedo decir que todas son una faringitis por estreptococo beta hemolítico. Entonces, ustedes ante la sospecha de, bueno, ante una faringitis, ¿qué van a tener a los chiquis? La mamá le va a traer al enanito, le va a decir, mira, no, no puede respirar, se atora, está ronquito, les va a decir. Entonces, ustedes quieren decir, sí, señora, le voy a empezar el tratamiento por ahí antiinflamatorio, un antipirético, le darán un antiinflamatorio, un antialérgico, y le dice, este hisopadito, por favor, necesitamos saber. Y si le sale el estreptococo beta hemolítico del grupo A, pues vamos, atacamos. Antibiótico terapia específica. Y le están salvando al pequeño. Porque más, lógicamente, la mamá no tiene ni la más pálida idea
de lo que le puede pasar si no hacen un buen tratamiento. Entonces le dirá, se hace esto y retorna, por favor. Y ahí van a buscar ustedes siempre detección de estreptococo beta-hemolítico del grupo A en el cultivo y antibiograma. Es más, ustedes pueden mandar el hisopado, panillo. No es doloroso, es un ratito y a las 24 horas ya les están dando el resultado, generalmente. Y ahora si es viral, ustedes tranquilos, han hecho su trabajo, la conciencia tranquila y ya está. Pero probablemente ustedes son el eslabón más importante para prevenir esto, porque cuando ya llegue con las complicaciones, no hay vuelta atrás, chicos, ¿sí? Entonces, como podrán ver, la fiebre reumática es una patología muy interesante, que puede llegar a afectar, imaginen, todo, desde la piel, corazón, sistema articular, neurológico, es un monstruo si lo dejamos avanzar. Entonces, seamos muy incisivos, muy detallistas y pensar en que le podríamos salvar al pequeño más adelante. Y lógicamente tienen que darles recomendaciones a la mamá, ¿no? Porque es decirle, en caso de que el niño tienda a estar, digamos, en lugares de mucho hacinamiento, generalmente, bueno, ahora con el COVID zafamos de eso, pues porque no se exponen. Ustedes saben que en invierno, basta que un chiquitín en el curso esté tosiendo, todito luego aparece, hasta la profesora, pobre profe. Pero es así, de contagioso. Muchas veces es viral, pero sospechenla más si el cuadro es bien incisivo, bien florido. ¿Sí? Muy bien. Eso es lo que les puedo resumir como fiebre reumática. No tienen el tema en el libro guía. Yo les voy a mandar un PDF del archivo de lo que es la fiebre. ¿Sí? Este era el tema que teníamos que avanzar la anterior clase. ¿Sí? Y ahora, haciendo su correlación, este es el tema que les tocaba en realidad avanzar hoy día, que es continuando ya el temario, vamos a hablar de la estenosis mitral. La estenosis mitral. ¿Qué piensan que es la estenosis mitral, chicos? A ver, ¿quién me puede decir? ¿Nadie? Doctora, la estenosis mitral es eh, in- la apertura inadecuada de la válvula mitral. Bien. Entonces, bien, Luis, a nivel valvular, de las 4 válvulas, a ver, porque vamos a ir avanzando válvula por válvula. A nivel de las 4 válvulas se puede sufrir 2 tipos de lesiones patológicas. Una es la estenosis, que es el cierre anormal. La apertura, en realidad, la apertura de la válvula está limitada porque el orificio está obstruido, cerrado, por diferentes causas. Entonces, a la disminución del área de apertura de la válvula se denomina como estenosis, sea mitral, sea aórtica, sea tricuspidia, sea pulmonar. Estenosis es eso. Y la insuficiencia, pues, es el cierre anormal con, diríamos, con un reflujo a nivel de la válvula. Es decir, no cierra bien y deja una apertura anormal y hay un reflujo de un volumen que va a ir en lado contrario a lo fisiológico. ¿Sí? Hoy vamos a hablar como continuación de la fiebre reumática que va muy de la mano por la incidencia en cuanto a la afección como tal, de la estenosis mitral. ¿Y cómo vamos a definir la estenosis mitral? La estenosis mitral es el estrechamiento del orificio de la válvula mitral. ¿Qué va a provocar? Pues va a impedir el flujo de sangre desde la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo. Ya, pónganse en su cabecita, a ver. Vamos a ir, porque si no, no van a entender. En su cabecita. Están viendo la aurícula izquierda, ven ahí a la válvula perfectamente y el ventrículo izquierdo. Si yo tengo
una obstrucción del paso de sangre hacia el ventrículo izquierdo. ¿Qué tipo de soplo encontrar en el paciente? ¿Quién sabe? ¿Será un soplo sistólico o diastólico? Nada más necesito que me diga. ¿Quién sabe? No lo googleen porque les voy a preguntar algo más sobre lo que diga. Por eso necesito que lo analicen, que lo piensen. Pero hasta que lo googleen y lo analicen, vamos a ir hablando un poquito de la etiología. La etiología, la causa de la estenosis mitral en un 75% está dado por la fiebre reumática. 75%. De cada 10, casi 8 son de causas reumáticas. Y ya el restante, el 25% es de causa congénita o por calcificación grave del anillo mitral por la edad, la CNE. Fíjense que extrañamente en epidemiología realizada a nivel mundial de los casos, tiene una relación muy por encima en la mujer a que en la presencia de los hombres, porque hay una relación predominante en el sexo femenino de 3-1. De los casos que encontramos, 3 son de mujer, 1 de varón. Extrañamente, no hay una causa que yo les pueda decir una justificación, pero de acuerdo al reporte epidemiológico es así. Ahora, esta patogenia a nivel de la estenosis mitral puede estar dada estrictamente en la comisura de la válvula en un 30%, a nivel de la deformación y calcificación propiamente de la válvula, o ese en un 15%, o un 10% en las cuerdas de la válvula mitral. ¿Sí? Entonces, puede afectar o las comisuras, o las valvas, o las cuerdas, o todas juntas. ¿Sí? Ahora, si yo voy a ir a clasificar la estenosis mitral, ¿cuál es normal de la válvula mitral de apertura? 4 a 6 centímetros cuadrados. ¿Cuándo hablamos de estenosis mitral? Será leve cuando tengo un área de apertura de 2 a 1 centímetros cuadrados. Será moderada cuando tengo menos de 1.5 a 1 centímetro cuadrado. Y será severa cuando es menos de 1 centímetro cuadrado. Imagínense, la apertura de lo que era del tamaño de una pelotita de ping-pong apareció del tamaño de una arvejita. Ahora, imagínense cómo está pasando la sangre por ese minúsculo orificio al ventrículo izquierdo. ¿Saben el esfuerzo que hace esa aurícula? ¿Saben lo que va a pasar para atrás? ¿Qué es lo que sucede? Y ahora sí, se van a poner a pensar. Y ustedes dicen, ¿qué pasa? No puede pasar la sangre de la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo. Entonces, ¿qué va a haber? Un aumento de presión en la aurícula izquierda. Y va a haber esa sobrecarga a nivel de la aurícula y para atrás. Para atrás, es decir, para arriba, en este caso vendríamos a decir, ¿no? Y como la aurícula izquierda trata de compensar este desastre de sobrecarga de presión, ¿qué hace? Lo primero se pone musculosa, se hace una hipertrofia de la aurícula izquierda, crece, hace más fuerza para tratar de hacer pasar la sangre por ese minúsculo orificio. Pero ¿qué es lo que pasa? Pues empieza a dilatarse luego. Y esa dilatación también provoca una dilatación retrógrada. ¿Hacia dónde? Hacia los capilares y a las venas pulmonares. El gradiente va subiendo. ¿Y esto qué produce? Un bajo intercambio de oxígeno alveolo capilar. ¿Sí? Y aumenta la presión hidrostática. Entonces hay un desbalance de las fuerzas de Starling. Y esto va a provocar un trasudado a nivel del alveolo. Y le va a producir un edema pulmonar progresivo, paulatino. Y por ende,
¿Qué va a tener ese paciente? Hipertensión pulmonar. Y esta hipertensión pulmonar, pero claro, ¿a quién le puede afectar? ¿Quién lucha contra la presión pulmonar para expulsar la sangre no oxigenada hacia los pulmones? El ventrículo derecho. Pero como tiene una vasoconstricción severa a nivel alveolo capilar, a nivel pulmonar, pues va a tener que hacer más fuerza el derecho y va a tener que hipertrofiarse para vencer a esa presión que le está dando, a ese gradiente de presión obstructiva. Y a la larga, pues se cansa el ventrículo derecho, se dilata y le produce una insuficiencia tricuspidia. Vamos, seguimos yendo para atrás. Fíjense el desastre que progresivamente va creando. Y esta insuficiencia tricuspidia, ¿qué produce? Un aumento de la presión venosa sistémica. TRAM. O sea, por eso, cuando les hablaba de la insuficiencia cardíaca, les dije de forma semántica, de forma didáctica, vamos a decir que la insuficiencia cardíaca izquierda y derecha. Pero fíjense, la izquierda le va a llegar a dañar al lado derecho, porque pues no existe un corazón derecho y un corazón izquierdo. No es que es un riñón derecho, un riñón izquierdo. No es así el corazón. Va sincrónico, van de la mano. Ellos tienen que ir armónicamente. Tanto el ventrículo derecho como el izquierdo tienen interdependencia. Si va a empezar a fallar el izquierdo, de alguna manera, le va a hacer fallar al derecho. Hey, lo mismo pasar de forma viceversa. Falla el derecho, va a llegar a fallar el izquierdo. ¿Sí? Lógicamente el corazón hace todos los esfuerzos de compensación, de estabilización, pero cuando el paciente ya tiene síntomas y ya hay daño estructural cardíaco, quiere decir que han fallado todos sus medios de compensación del corazón. ¿Mm? Entonces, ahora les digo a ustedes, a ver, en los síntomas, vamos a ir a ver los síntomas un poquito. ¿Qué síntomas tendrá este paciente? A ver, si se ponen a pensar la fisiopatología, ¿quién me dice? ¿Qué síntomas? Disney, Con todo lo... doctora. Bien, disnea, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tendría la disnea? Como usted nos dijo, doctora, no va a haber una buena hematosis de intercambio como hay una carga de presión de la aurícula izquierda va a retroceder hacia las venas, ¿no? Entonces ahí va a afectar por el edema agudo de pulmón. Bien, y si te digo que estos pacientes tienen disnea paroxística nocturna, ¿por qué pensarías que es su disnea paroxística así súbita? En la noche ellos se van a dormir todos tiernos y al amanecer se despiertan así, como ahogándose. Así, no puedo respirar, no puedo respirar. Y al final terminan durmiendo sentados, textual. ¿Por qué piensa? Hay un edema agudo de pulmón progresivo, crónico, que le va a llevar a formar las líneas B de Keller y todo esto. Pero ¿qué pasa en la noche? Y para todos los pacientes con insuficiencia cardíaca, ¿qué pasa en la noche? ¿Qué es lo que sucede con el retorno venoso en la noche? De la presión, pues, ¿sí? Y está muy bien, pero alguna vez van a escuchar a sus pacientes bien patético. Viene y le dice, mire doctora, yo ahorita tengo estos edemas, pero doctorita, yo no, es porque he caminado y pues me canso y termina llenándose mis pies así. Se hacen globos, doctorita. Ah, pero en la noche yo me voy a dormir y nada, doctorita. Entonces, ¿qué decir? No voy a caminar, no voy a caminar, me voy a quedar en reposo y yo pienso que así ya no se van a hinchar mis pies, pero me estoy empezando a cansar más, doctorita, por eso he venido, porque lo de mis pies yo ya sé cómo se cura. ¿Y qué es lo que pasa? Pues chicos, en la noche, cuando el paciente está en, sería de pronto, sí, en bipedestación. Bueno, cuando duerme el paciente, el retorno venoso mejora, mejora. No tiene ese gradiente. Cuando uno está en bipedestación parado,
el retorno venoso tiene que ser mucho esfuerzo para retornar cuando hay una sobrecarga de volumen a nivel corporal. Y cuando ellos duermen, ese retorno venoso tiende a reabsorberse, a reacomodarse, inclusive porque trabaja mejor la parte, digamos, de homeostasis en el momento de la noche. Y como él ya tiene esa hipertensión pulmonar, esa sobrecarga, ese edema agudo de pulmón crónico, ahí silente que está aumentando. ¿Qué pasa cuando le aumentan el volumen ustedes? Ese edema que está empezando a quedar como rémora, se reacomoda y va a ir, pues, va a ir a la aurícula derecha, va a ir al ventrículo derecho y no hay solo sobrecarga por gradiente porque no está pasando la sangre, sino que está aumentando el retorno venoso. Y ahí es cuando el paciente siente que se ahoga, que se muere, porque le han echado un baldazo de agua encima, aparte del lado derecho. Ahí la explicación de la disnea paroxística nocturna en el paciente con estenosis mitral, generalmente severa, severa. No tolera ese retorno venoso. ¿Qué más tendrá este paciente? ¿Qué más? ¿Qué más podrá tener? ¿Quién sabe? Ya, les digo yo. Tiene fatiga y debilidad, cansancio. ¿Por qué piensan que tiene fatiga, esa debilidad, ese cansancio? Si total, a ver, el ventrículo izquierdo está bárbaro. Ahí abajo, claro, está bárbaro, porque no, yo no veo que dañe, no está pasando la sangre. Pero ahí ya les he dicho la respuesta. ¿Por qué tiene fatiga? ¿Por qué piensan que tiene fatiga? Porque, doctora, no está llegando como hay una, ¿cómo se dice? Una carga de presión, la sangre oxigenada que tiene que pasar obviamente al sistema, perdón, al ventrículo izquierdo y que tiene que ir hasta todo el riego sistémico. Entonces, por eso, doctora, entonces no está llegando, no está irrigando bien a lo que son a los órganos o a los tejidos. Eso podría ser, doctora. El oxígeno no está bien, no está llegando bien a los tejidos sistémicos. Muy bien, a ver. Bien, bien los dos. A ver, excelente, excelente. Así me gusta, que estén pensándolo. Como no está pasando la precarga adecuada, entonces por mucho ese corazoncito que tenga la fuerza suficiente de bombear el volumen que le llega, el gasto cardíaco va a estar afectado. El volumen sistólico al estar disminuido, por mucha frecuencia cardíaca que le aumentemos, igual el gasto cardíaco se va a quedar ahí. Entonces va a tener los signos anterógrados de fatiga y a la larga, ¿a quién le va a lastimar? Y es el más peligroso que se lastime. ¿A quién va? ¿A quién no tenemos que dejar que le lesione? ¿Al riñón, doctora? Exactamente. Porque ¿qué pasa si yo hago que esa presión tiende a estar bajita, bajita, bajita? La perfusión renal se afecta. ¿Y qué hace el bendito riñón? ¿Qué hace el riñón cuando se enferma? Se cierra. Doctora, va a disminuir, ¿no? El filtrado glomerular, incluso va a activar el sistema renina-angiotensina y podría haber reabsorción de sodio y agua y va a haber oliguria. Entonces va a producir más reabsorción y eso puede producir edema incluso, pienso, doctora. Y yo, Lógicamente, si dañamos ese riñón, imagínense, eso va a provocar edemas y por ende va a provocar sobrecarga de volumen. O sea que pues, sobre lo que tiene sobrecarga de presión, de gradiente por esa bendita estenosis mitral, el riñón más ese corazón, lógicamente va a terminar disfuncionando muy velozmente. Entonces, esa fatiga, ojo, que les está diciendo un momento, cuidado ese riñón, cuidado el riñón. Si lesionamos el riñón más,
su tiempo de vida se acorta más de ese paciente, ¿sí? Ahora, ese es un síntoma. Muy bien. Entonces, ya saben por qué tenemos que cuidar. ¿Por qué tenemos que actuar rápido? Ahora, ¿qué pasa? ¿Tienen hemoptisis, sí o no? Sí, doctora. ¿Por qué? Por la congestión pulmonar, doctora. Sí, tienen congestión, pero por eso tienen edema. ¿Qué es la hemoptisis? La hemoptisis es el esputo con sangre. O sea, cuando toeses, sale con un poco de sangre. Es un esputo espumoso, rosado, como agua de carne lavada. Así es. Sí. Ahora, ese es el del edema agudo de pulmón, pero si tengo hemoptisis franca, agárrate, porque te está hablando de la ruptura de las venas bronquiales. Es tanto el gradiente que revienta las venitas bronquiales. Hay tanta hipertensión ahí que ya está destruyendo las venas bronquiales, ¿sí? Ahora, ¿pueden tener una especie de bronquitis crónica? ¿Sí o no? Cuando le auscultan, ustedes les escuchan unos roncos, algunos hasta sibilancias, la sibilancia cardíaca, bronquitis asmatiforme o bronquitis cardíaca, ¿sí? Hay algunos pacientes que con este edema crónico que tienden a tener, sobre todo en la estenosis mitral, es esta patología valvular muy florida en la signosintomatología y se la puede confundir mucho con causa pulmonar estricta. ¿Sí? El edema crónico en las mucosas puede producir una especie de tos y bronquitis crónica. Por eso hay la bronquitis cardíaca. En estos pacientes sí existe esa bronquitis cardíaca. Lógicamente, para hacer el diagnóstico diferencial, más adelante les voy a decir, no hay muchas cosas para darse cuenta si es solo el pulmón o es el corazón. ¿Tendrán dolor torácico? Sí, por la hipertensión pulmonar. Y también, ¿por qué les puede doler el corazón? No solo por la hipertensión pulmonar, si siguen diástole. Aparte de que no está teniendo, va a tender el corazón a latir más rápido. Para ese pequeño volumencito que le está dando, recircularlo rapidito, lo recircula y otra vez trata de sacar oxígeno y trata de sacar el poco oxígeno que le va a dar ese pulmón que ya está congestivo crónicamente. ¿Sí? Entonces sí le puede doler inclusive porque se quita la irrigación a él mismo por abastecer a nuestros órganos nobles y a la larga la dilatación, el crecimiento de la aurícula que nos va a llevar a presentar una arritmia predominantemente. Puede empezar con un flúter auricular y terminar en una fibrilación auricular. ¿Y qué produce la fibrilación auricular en el corazón? ¿Quién Puede sabe? provocar, doctora, trombosis. Trombos. Bien. Trombos. La fibrilación auricular nos va a formar trombos. Y a ver, imagínense esto, pero es como para la cereza de la torre. Un corazón con sobrecarga de presión, de volumen, si le ha dañado al riñón, inclusive sin que le dañe al riñón. Aparte, pequeños trombos impulsados por el propio corazón. Una tromboembolia pulmonar, listo, ya está. Ya está, con un rozón el paciente te lo entregan así todo destruido. Entonces, fíjense, por favor, va a ir bien de la manito. La fiebre reumática, principal causante de este desastre. Entonces, siempre, toda prevención, todo tratamiento que hagan ustedes, piensen que están haciendo un bien a mediano o a largo plazo. ¿Sí? De todo esto podríamos haber evitado a muchos pacientes que yo tengo en el consultorio. Pero no lo hacemos. Ha disminuido bastante, pero y da mucha pena. ¿Saben por qué? Porque la cirugía cardíaca es carísima. Y tenemos que terminar haciendo tratamiento médico y ver cómo lentamente se va pagando ese paciente. Porque cuando la lesión es valvular, no hay tratamiento médico que le dé una válvula nueva. ¿Sí? Entonces,
Y si vamos a ver la parte clínica y semiológica, pues ya. En parte signos, de los signos ya hemos hablado, puede tener desde palpitaciones, pues la disnea, podrá tener el dolor torácico, ya. Algunos pacientitos pueden presentar inclusive fiebre en el contexto de la reinfección. Algunos podrán tener anemia que les va a reagudizar el cuadro y les va a complicar más el cuadro, ¿sí? Y hay muchos pacientes, les comento, en las embarazadas, los ginecobstetras dicen, uy, esta pacientita se les ha ocurrido auscultarle a la paciente. Mm, ha venido con edema, es preeclampsia, ¿sí? Preeclampsia. Le dice, no, a ver, le escucha, "Ay, pero me duele el pecho, doctor, me canso y me duele el pecho. Pero es que porque está llevando el embarazo, señora, y además los edemas porque no está tolerando bien el embarazo. Pero no sé, y alguien agarra el fonendoscopio y tran, le escucha el corazón, un tremendo soplo. Entonces ahí los ginecólogos dicen, ay, caramba, no, hay que mandarle al cardiólogo porque este soplo puede ser fisiológico o puede ser patológico, ¿sí? Entonces, lógicamente, esa paciente no va a tolerar bien el embarazo si tiene una estenosis mitral moderada severa. Ahí ni siquiera pueden tener el parto normal, porque ya tienen un pulmón y un corazón enfermo crónicamente, más esa sobrecarga de volumen. El bebé, ¿cuánto de volumen les aumenta? Unos 3 litros mínimamente, hasta 5 litros. Corazón con semejante volumen. ¿Saben lo que le puede pasar a la mamá en el momento del parto? Cesárea programada. ¿No? Entonces, es otra cosa de la que nosotros tenemos que estar atentos. Ahora, a ver, esto ya saben de memoria ustedes. Dígame todos los signos y síntomas que puedo encontrar en una insuficiencia cardíaca derecha estrictamente, porque esta va a empezar a hacer más derechas las cosas y al final luego nos hacen las anterógradas, las izquierdas. ¿Qué signos, sintomatología derecha le encontrarán en este paciente? Doctora, la ingurgitación yugular, Ya, ¿qué más? los Muy edemas, bien. los edemas como le habíamos dicho, y al final, bueno, también afecta lo que es el hígado, la hepatomegalia. ¿Tendré patalgia? ¿Cómo, doctora? Entonces, vamos bien, o sea, va a tener hepatomegalia. Si tiene ingurgitación yugular, ¿yo le puedo encontrar reflujo hepatoyugular positivo, sí o no? Sí, doctora. Exactamente, porque tú vas a tener bastante sobrecarga del lado derecho. Es más derecho este, es más derecho. Ahora, cuando la estenosis mitral es severa, crítica, va a sernos ya anterógrados más. Y podré llegar a tener inclusive derrame pleural, tendré ascitis, ¿sí? Entonces son pacientes que a la larga van a entrarnos con signos claros de insuficiencia cardíaca, de sobrecarga predominantemente derecha. También podrá tener la fatigabilidad, las palpitaciones, la fibrilación auricular y todo lo demás, ¿no? Entonces vamos a inspeccionar y de estos pacientes tienen la facies mitral. ¿Cómo es la facies mitral? ¿Quién sabe? Nunca la he dicho. Doc- Doctora, en mis palabras no le voy a explicar, es que no me acuerdo muy bien, pero se le pone la cara más o menos por los cachetes rojitos y los bordes pálidos, así, tipo como mariposa, digamos. Algo así me acuerdo, doctora, no sabía cómo en términos. No tienen la forma de las alas de mariposa porque es el acné rosáceo. ¿No era Claro. doctora en facies de media luna? No. Mm, no. La facies mitral es muy tierna, es muy bonita. Es muy bonita. Pues resulta que son pacientes que tienen su carita, tienen una palidez cutánea generalizada en su carita, pero chapositos,
tiene una congestión a nivel malleolar, o sea, malar, diría, ¿no? En sus, son chapositos, pero todo lo demás blanco, pálido, 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 mal. Y esta congestión a nivel de las chapitas, a nivel malar, pues tiene como una circulación colateral, como unas venitas chiquititas. Y eso le da el aspecto de la facies mitral. Ese es su facies mitral. ¿Sí? Entonces, eh, y a la par, para colmo, paciente que parece muñequita con su rubor ahí pintado, tiene frialdad periférica y tiene cianosis. Entonces tú dices, no, 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 no. La pacientita, voy a escuchar ese corazón. Ahí, ahí. Entonces, ustedes además a la palpación pueden tener un poquito de lo que es desviación del choque de punta del corazón, ¿sí? Se va a desplazar, se va a desplazar, y porque está crecido el ventrículo derecho, ¿sí? Pero lo más lindo de esto es la auscultación. ¿Cómo será la auscultación? Está lo más bonito de la estenosis mitral. ¿Cómo piensan que es el primer ruido? Ya, yo les voy a... Bien, el primer ruido, chicos, es fuerte, fuerte, intenso. Y esto es debido a que que la válvula se va a cerrar con gran rapidez, así, como está calcificada, se cierra, ¿sí? Por la calcificación, ¡fru! El trayecto lo hace rápido, así como un tablón, no como una telita que lentamente se va a cerrar, ¿sí? Es fuerte. Luego hay un chasquido de apertura del componente aórtico, ¿sí? ¿Sí? El segundo ruido, un chasquido así. Tum, ts. A mayor distancia entre el tum y el ch, eso nos está hablando de mayor gravedad de la estenosis. Se ha podido cuantificar el tiempo, ¿no? En décimas de segundo. Si tarda de 0,6 a 0,8, es un grado severo. Pero lógicamente esto es algo didáctico, didáctico. Nadie va a tener el oído perpicaz para decir, uy, en tiempo. No. Lo que ustedes tienen que escuchar, cuánto tiempo tarda entre el tum, tss. Eso es lo que les va a hacer en el primer ruido. Luego se va a acompañar de un soplo diastólico o sistólico. A ver, dígame. ¿El soplo es Diastólico. diastólico o sistólico? ¿Por qué? Diastólico. ¿Por qué? A ver, dígame por qué es diastólico. No saben. A ver, piensen en el ciclo cardíaco. Yo sé que se acuerdan. Vamos, chicos, yo sé que ustedes. Diastólico, ¿Por qué? Dime porque por se qué. está vaciando, porque como está estenótico, la válvula mitral tiene que vaciarse de la aurícula al ventrículo y no va a poder vaciarse, entonces el ventrículo está en diástole. Podría ser un ruido telediastólico incluso, o presistólico puede ser también. Dependiendo del grado de la severidad de la estenosis, exactamente. Entonces va a afectarnos en la fase de llenado, tanto, digamos, el llenado pasivo y el llenado activo, ¿verdad? Primero, no se abren bien en la primera fase de la diástole, no se va a abrir bien, entonces lo que va a vaciar es muy poquito. Quien va a tratar de lograr la mejor precarga es la patada auricular. Entonces, evidentemente, es en la diástole el soplo, porque es la obstrucción a nivel del llenado ventricular izquierdo, ¿sí? Y su duración va a correlacionarse con el grado de severidad de la estenosis. Mientras más cerrado esté, va a ser toda la diástole. Pero mientras menos cerrado esté, tal vez sea al inicio, solamente en el vaciado. Y con la patada, pasa rápido, ¿sí? Y lógicamente, esa patadita auricular, ¿sí? Va a provocar un refuerzo presistólico que va a aumentar el flujo hacia el nivel del ventrículo izquierdo, ¿sí?
El primer ruido fuerte, luego tenemos un chasquido, luego el soplo diastólico y con un pequeño refuerzo presistólico. Es así el soplo de la estenosis mitral. Esto tiene como un sonido así medio musical, ¿sí? Y a esto se ha denominado, eh, onomatopeya del ritmo de Durossier. ¿Qué quiere decir el ritmo de Durossier? Primero tiene un ruido intenso, una sístole limpia, pero un segundo ruido duplicado por el chasquido de apertura de la válvula mitral, seguido de un retumbo por el refuerzo sistólico. Entonces, ¿qué es el ritmo de Durossier? El primer ruido intenso, una sístole limpia, el segundo ruido duplicado por el chasquido de apertura de la válvula mitral, y va a estar seguido de un retumbo por el refuerzo sistólico, ¿sí? Es así el soplo tierno y hermoso del estenosis mitral. Lógicamente, ahí vamos a agarrar el estetoscopio y nos vamos a quedar un ratito escuchando. En el foco mitral, lógicamente que le van a ir a buscar eso, ¿no? En cualquier foco. Vamos a ir al foco mitral a auscultar eso. ¿De qué más nos ayudaremos para hacer el diagnóstico? ¿Le pediremos una radiografía de tórax? Sí. Todo paciente cardiópata tenemos que pedirle una radiografía de tórax. ¿Y qué veremos en la radiografía de tórax? Pues una congestión venocapilar, podremos observar las líneas B de Kerle, un doble arco derecho, un cuarto arco izquierdo. Y muchas veces el crecimiento importante auricular puede provocar inclusive disfagia por la compresión del esófago. ¿Cómo ven en la radiografía de tórax el crecimiento de la aurícula derecha, chicos? ¿Quién sabe? ¿No sería, doctora, con una desviación del vértice del corazón? Doctora, La ¿puede desviación sobrepasar del... le decía que tal vez podría sobrepasar el borde derecho del corazón en el estudio radiológico? Ya, a ver, les comento un poquito. Viste que la aurícula representa ese arquito que es hasta la mitad de lo que es el área cardíaca como tal, en alto, en alto. Pero cuando nosotros vemos que ese arco primario paracardíaco del lado derecho está por encima de la mitad de lo que representa la mitad del corazón en altura, estamos hablando de un crecimiento de la aurícula derecha, imagenológico. Pero si vemos que se ensancha, crece en ancho el arco, se pone más convexo, estamos hablando del crecimiento de la aurícula izquierda. Pero si hay un doble arco a nivel del lado derecho, entonces estamos hablando de un crecimiento biauricular. Ahora, si yo veo un cuarto arco, también estaremos viendo el crecimiento de la aurícula izquierda en el lado izquierdo del hemitórax izquierdo, estamos hablando, ¿no? Y si yo veo una convexidad importante, estamos hablando de una hipertensión pulmonar. Las líneas B de Kellen, ustedes ya lo han debido ver en imagenología, en neumología, hay un montón de enfermedades donde pueden verlas, pero principalmente en las cardiológicas. ¿Qué veo en el electro? ¿Qué voy a ir a buscar en el electro? Ahora sí, ahí sí tienen que decir como el Padre Nuestro, porque ustedes deben estar así con el electro porque ya van a dar examen. A ver, ¿qué voy a ir a buscar en el electro? ¿Qué encontraré? ¿Qué ritmo puedo encontrar en el paciente con estenosis mitral? Ya hemos hablado al principio. No, hemos hablado. Estos pacientes pueden tener desde una simple taquicardia sinusal, pasar al flúter auricular
y terminar en una fibrilación auricular, que es la fase más severa del daño estructural y de la parte sistémica. También iré a buscar hipertrofia ventricular derecha. El eje estará desviado al lado derecho, para tener inclusive algún tipo de bloqueo incompleto de rama derecho o bloqueo completo de rama derecha. ¿Sí? Y poder tener signos de esfuerzo ventricular derecho. ¿Sí? ¿Cómo es la P mitral? ¿Quién sabe? ¿Cómo es la morfología de la P mitral? ¿Quién me puede decir? Doctorita, ¿está ensanchado? Ya, exacto. La P mitral es una onda P ensanchada y el ensanchamiento nos habla de una hipertrofia de la aurícula izquierda electrocardiográficamente. Pero la puede tener bifásica. La P mitral típicamente del estenosis mitral es como una M chiquitita, minúscula. Pero esta es representación te está hablando de que no solamente la aurícula izquierda se está hipertrofiando, sino también tiene un componente importante de la aurícula derecha. Por eso es una P bifásica. ¿Dónde la podemos ver mejor? En B1. Tendré para hablar, aparte de tener el eje desviado a la derecha, tendré a nivel de la derivación del ABR, podré tener lo que es eh, el complejo QR, es decir, una Q y una R, o una R predominante en ABR. Podré tener heces profundas en B5, B6. Quiere decir que hay gran predominancia del voltaje del ventrículo derecho. ¿Sí? O una R importante a nivel de B1, B2. ¿Sí? O un resalto, un B1 que tengo una R pequeñita y en B2 una R grande. De golpe, no hay la progresión típica. O tendré, aparte del eje desviado a la derecha, el bloqueo de rama, podré tener un infra a nivel de B1, B2, como que está haciendo esfuerzo el ventrículo derecho, no solo por gradiente de presión, sino también de volumen. ¿Sí? ¿Nos sirve el electro? Sí, nos sirve para orientarnos de que la falla es estrictamente derecha o hay algo izquierdo más. Y también para ver arritmias. Sí que nos sirve el electro. Ahora, el gold estándar. ¿Qué le pediré yo para, a ver, confírmeme si eso no es problema valvular mitral, si la tiene, si mi sospecha diagnóstica es adecuada? Le pediré un ecocardiograma. Paciente con soplo cardíaco debe tener su ecocardiograma. Un ecocardiograma Doppler transtorácico es lo primero. ¿Para qué me sirve? No solamente me va a permitir ver la anatomía valvular, sino también me va a permitir valorar la severidad de la estenosis, el área, el grado de calcificación, de movilidad, el flujo que está pasando, el gradiente. También podré ver el tamaño de las aurículas. Esa es la fracción de eyección. Y si hay algunas otras valvulopatías asociadas. Y no solo eso, también puedo cuantificar la hipertensión pulmonar. O sea, el ecocardiograma es la mano derecha para un diagnóstico preciso y, digamos, inclusive para decidir condición terapéutica, inclusive para seguimiento del tratamiento. ¿Sí? Ahora bien, yo podré solicitar un ecocardiograma transesofágico. ¿En qué casos? Cuando tiene fibrilación auricular, tengo una sospecha que hay un trombo ahí. Viene un paciente con fibrilación auricular, le hago el ecocardio. Ah, no, fibrilación auricular, pero no. Él llegó a la emergencia por un accidente cerebrovascular isquémico. Medio cuerpo paralizado, bomba. Le escucho el corazón, soplo. Ahí bien en el mitral. Entonces digo, eco. Le hago eco y no hallo trombo dentro del corazón, pero está embolizando. ¿Qué tengo que descartar? Un trombo a nivel de la orejuela de la aurícula izquierda. ¿Con qué puedo ver eso? Con el ecocardiograma transesofágico. Además, le veo una estenosis mitral que es severa, pero quiero cualificar de forma más fina, para tomar la conducta que quiero tomar, el grado del área, para cualificar si está calcificada, engrosada. También le pediré un ecocardiograma transesofágico. ¿Sí?
Entonces, todos estos estudios yo puedo hacer para llegar al diagnóstico e inclusive a clasificar el grado de estenosis mitral y la conducta que voy a tomar. Pero ¿con quiénes podría ser diagnóstico diferencial? Podría ser el diagnóstico diferencial a ver, ¿con qué tendría que ser el diagnóstico diferencial, chicos? Doctorita, sería con una insuficiencia aórtica, porque como dijimos, en la estenosis mitral va a haber un tipo de soplo diastólico, y de la misma manera hay un soplo diastólico en la insuficiencia aórtica. Excelente. ¿Y cómo harías el diagnóstico diferencial? O sea, está bien con eso, pero ¿y cómo te darías cuenta que es mitral y que no es aórtica? Podría ser, como usted dijo, habría la ausencia de el chasquido en lo que es la insuficiencia aórtica, pero en la estenosis mitral sí hay lo que es el chasquido de apertura. Exactamente, no va a haber el chasquido, no va a haber porque él no te está afectando en la diástole exactamente en la fase de llenado, en realidad, del llenado activo. Entonces, no habrá eso ni tampoco habrá el refuerzo presistólico. No hay el soplo y el soplo estará en el foco aórtico. No más fácil. Sí, exacto. Ahora, ¿cómo podré diferenciarle de una broncopatía crónica? Porque ellos también tienen roncos, también pueden llegar a tener hemoptisis, porque ellos también tienen disnea. ¿Cuál es la diferencia? Pues no voy a auscultar el soplo el foco mitral, no va a haber soplo cardíaco. Y si hay, porque tal vez los pacientes con broncopatía crónica tenderán a tener un soplo sistólico tricuspidio por la hipertensión pulmonar, más no diastólico en foco mitral. También puedo hacer diferencial con la comunicación interauricular severa, que tiende a hacernos una hipertensión pulmonar con aumento de gradiente, aumento del ventrículo derecho, pero ¿cuál es la diferencia? Porque el soplo, lógicamente, no va a ser diastólico, no va a haber el chasquido de apertura ni el refuerzo sistólico. ¿Sí? Entonces, también puedo hacer el diagnóstico diferencial, entre otras, con un mixoma auricular izquierdo, es un tumor benigno a nivel de la aurícula izquierda. ¿Hay tumores en el corazón? Sí, ese es uno. Trombo auricular izquierdo, una cardiopatía hipertrófica obstructiva, un corte atriatum. Entonces, puedo hacer diagnóstico diferencial. Pero es fundamental el soplo, por eso les decía, el soplo, la auscultación, la revisión clínica, fundamental, es muy importante, ¿sí? ¿Cuáles son las complicaciones, chicos, del estenosis mitral severa? Un edema agudo pulmonar, lógicamente, es una de las principales. Las embolias sistémicas, sí. ¿Sí ya pasó la fibrilación auricular? Sí. La arritmia como tal, por crecimiento estructural y daño del sistema de conducción, la fibrilación auricular y la hipertensión pulmonar, que a la larga nos va a ir dañando todo el sistema cardiovascular del lado derecho y progresivamente vamos a tener una hipertensión pulmonar tan severa que puede llegar a hacer fallar el ventrículo derecho al punto de, de lastimar la fracción de eyección ventricular derecha. ¿Sí? ¿Puede haber casos de endocarditis infecciosa? Sí, pueden haber. No es muy común, pero pueden haber. En caso de la fiebre reumática, infecciones recurrentes, internaciones frecuentes por insuficiencia cardíaca, le pones una vía central y eso se va infectando y hace endocarditis. Porque en una válvula lesionada, dañada, es más fácil que se aloje las formas bacteriológicas digamos, que están asociadas a procesos invasivos endovasculares. Hay algo que me he olvidado decirles, chicos. Para cualificar antes de que pasemos al tratamiento, en el ecocardiograma, cuando hay una estenosis mitral, nosotros tenemos que valorar el score de Wilkins. El score de Wilkins valora 4 parámetros fundamentales
que le da una puntuación total de 16 puntos. Y esto califica que la calcificación de la válvula, el engrosamiento de la válvula, la movilidad de la válvula y el aparato subvalvular, cada uno con un nivel de 1 al 4. En total, lo más severo es 16, ¿sí? Entonces, es bien operador dependiente, igual eso, o sea, cuando está observando el cardiólogo el estudio, tiene que calificarte eso y dándole un valor del 1 al 4. ¿Por qué? Porque en el tratamiento yo le puedo indicar una valvuloplastia si es una estenosis mitral moderada, por ahí, o que está la mamá, bueno, que está embarazada la paciente, está embarazada y yo no puedo estarle haciendo la cirugía cardíaca, pero le está limitando, está provocando sintomatología a la paciente, más edema agudo de pulmón, al final se me termina muriendo la mamá y el enano. Entonces, ¿qué hacemos? Pues no, hay que tratar de resolver esa obstrucción antes de el parto, para que continúe el parto, ¿sí? Lógicamente ahí ya los ginecobstetras hay una junta médica y se decide el vida de la madre o del bebé o qué podemos hacer para salvar a los dos. Y esto, cuando el score de Wilkins es menor a 8, podemos plantear una valvuloplastia con balón, evitarle la cirugía a corazón abierto y palear la cirugía para más después. ¿Sí? Entonces, ¿qué valora el score de Wilkins? La calcificación, la movilidad, el engrosamiento valvular y el aparato subvalvular, con un valor total de 16 puntos. Cada uno vale 4 puntos. ¿Cuándo puedo indicar una valvuloplastia con balón? Cuando tiene un score de Wilkins menor a 8 o igual a 8. Les estoy diciendo. Muy bien. Ahora bien, el tratamiento farmacológico, chicos, va a ser bien dirigido a los signos sintomatológicos, porque el tratamiento definitivo de la válvula lesionada en su severidad, si nos progresa hasta eso, hasta el severo, es la cirugía, el reemplazo. ¿Sí? Entonces, ¿qué podría hacer yo para disminuir la presión a nivel de la aurícula izquierda y por ende hacia arriba, hacia la arteria pulmonar? Primero los medios dietéticos, dieta baja en sal. Le daré un toquecito de diurético, ¿sí? Bajaré un poco el volumen, empezar a sobrecargarse. Y le podré dar vasodilatadores de forma mesurada, creciente, dependiendo de la presión sistémica que yo tenga. Para mejorar el volumen sistólico del ventrículo izquierdo, tendré que mejorar, prolongar la diástole, para que tenga más tiempo para pasarle sangre a ese ventrículo izquierdo. Pues podría utilizar de beta bloqueantes cálcicos, y si tiene algún tipo de arritmia intrínseca, además, podría darle amiodarona, ¿sí? Y digitálicos en el caso de que tenga lesionada la fracción de eyección ventricular izquierda. No hay estudios, les digo, que ameriten de que la digoxina, el estudio DIC, que es el estudio más grande que se ha hecho en pacientes con insuficiencia cardíaca del lado izquierdo, con fracción de eyección reducida. No hay estudios para el lado derecho, pero como no tenemos nada para el lado derecho, si tenemos una fracción de un TAPSE reducido en el podemos utilizar los digitales. ¿Sí? Antibiótico-terapia, lógicamente, prevención de la recurrencia de la fiebre reumática y en caso de endocarditis infecciosa, lógicamente vamos a hacer antibióticos de amplio espectro. Y si está con fibrilación auricular, y peor si tiene un trombo dentro de la cavidad cardíaca, le deberé anticoagular. ¿Sí? Ahora, en cuanto a lo que se refiere, si tengo una válvula no muy lesionada, pero que está provocando alteración a nivel hemodinámica, tanto de gradiente de presión como volumétrica, yo puedo tener por ahí un tratamiento mecánico, lo diríamos así, es decir, sin tratar de hacer una cirugía a corazón abierto, podemos hacer la valvuloplastia con balón y pues, ¿qué se hace? Se ingresa intravascularmente con un dispositivo parecido con un catéter, pero con un balón de diámetro mucho mayor al que utilizamos para hacer el tratamiento en la angioplastia de coronaria, pero en este entramos con un balón más grande. Han debido ver ustedes los globitos esos que son así larguitos, que utilizan los payasitos para hacer figuritas.
Pues es algo similar, se entra con un catéter, ¿ya? Y a nivel se lo coloca por radioscopía en medio de la válvula ese balón y se va insuflando gradiente milímetro de mercurio por milímetro de mercurio. Y se trata de abrir esa válvula lentamente, esa unión de las comisuras o de lo que se ha calcificado de las válvulas lentamente, porque por eso les decía que el score de Wilkins es importante para que yo tome esta conducta, porque si es una válvula hipercalcificada, engrosada, ¿y yo qué voy a hacer? Con el balón agarro ¡pum! Y le rompo eso. ¿Y qué hago? Una embolización de placa calcificada. Lo mato, lo mato. Es cierto, gente. Entonces, hay indicaciones para hacer esto. Que el paciente esté en clase funcional, que le esté deteriorando la fracción de eyección, que tenga mucha hipertensión pulmonar, que ya me haya hecho embolias, pero de causa de coagulación, digamos, ¿no? Por trombitos. Entonces, y que yo no pueda operarlo porque haya tenido un tumor cerebral, pónganse, porque tenga una cirugía mayor abdominal, porque esté embarazada. Entonces, hay circunstancias en las que no se le puede someter al paciente, digamos, a una cirugía a corazón abierto. Por la emergencia, tal vez que tiene que ser sometida a otra cirugía, pero no se puede llevar a cabo la cirugía valvular. Es más económica, más fácil de recuperarse, sí, pero eso es un paliativo, un puente A. Le prolongan el tiempo de tratamiento médico antes de la cirugía. No es resolutivo total. ¿Sí? Y lo otro es que podemos cortar en caso de que la lesión esté en la fusión de las comisuras, pues se hace una incisión a nivel de las comisuras y eso ya es un poquito más invasivo. Y si nada de esto podemos hacer, pues, ¿qué nos queda? El reemplazo de válvula mitral. El reemplazo de válvula mitral podemos hacerla por una válvula mecánica o una válvula biológica. ¿Mm? ¿Qué es lo bueno de la válvula biológica? ¿Qué es lo bueno? Esta es de porcino. No necesitas anticoagularle luego de la cirugía. Puede estar con una aspirina y no le molestas más al paciente y todo su tratamiento, ¿no? Toda la batería, que lo que tenías que hacer para tratar la estenosis mitral. Y si le pongo una válvula mecánica, ahí está. Tengo que anticoagularle de por vida ya. ¿Sí? Pero, ¿cuál es su ventaja? Siempre hay un pro y un contra. La válvula biológica tiene una durabilidad máxima de 5 años, pero se vuelve a calcificar, se vuelve a engrosar, vuelve a lesionarle la cardiopatía reumática o fue una reinfección y vuelve. Entonces, a los 5 años, alístense porque hay que volver a hacer la cirugía. Pacientes añosos que no tienen, digamos, posibilidad de seguir una anticoagulación rigurosa o tienen algún tipo de alteración de la coagulación, qué sé yo, podríamos indicarles, porque tampoco 5 años más, con un pacientito de 85 años que le pongamos esta valvulita, hasta sus 90 años va a estar bárbaro con esta valvulita y sin necesidad que le estemos anticoagulando, salvo que tenga fibrilación auricular, ahí ya fuimos, hay que anticoagular. ¿Y qué es lo bueno de la válvula mecánica? Dura 10 años, por lo menos. ¿Sí? Y no corre el riesgo de que se vuelva a estenosar por la fiebre reumática, sino por la evolución propia de la calcificación, porque se reendoteliza. El cuerpo lo tiende a asimilar como si fuera de sí y se empieza a producir la proliferación de endotelio en el anillo, no en las valvas mecánicas, ¿sí? Hay las monodiscos, las doble disco, las que más utilizamos porque sea más fisiológica es la de doble disco, ¿no? Entonces, directamente, ¿cuáles son las complicaciones de esto? Que nos dé una endocarditis, un absceso en el anillo de la válvula o un rechazo de la prótesis. Y lo peor que una sola vez en mi vida hasta ahora he visto. Estaba todo bárbaro el paciente.
¿sí? Al mes de colocar la válvula, un poquito de gradiente les queda, porque nunca, nunca va a ser igual. Ah, esa es la otra cosa. El ecocardiograma transesofágico también nos permite medir, cualificar bien el diámetro y qué tipo de prótesis le vamos a poner, ¿sí? Ahora, lógicamente, si después de que le hemos colocado la válvula hay un gradiente exagerado, entonces le hemos puesto una válvula un poco más pequeñita que el anillo morfológico que tenía el paciente. Entonces, por eso también hay que hacer el ecocardiograma transesofágico para evaluar bien qué prótesis, qué diámetro el anillo le vamos a poner de la valvulita. Ahora, lo que les decía, ¿no? Algo bien eh, triste, ¿no? Un paciente joven, de unos 43 años, si no recuerdo mal, pero joven, y ha hecho una estenosis mitral con una insuficiencia aórtica leve ahí, y ya nos había hecho fibrilación auricular, y ya estaba empezando a tener todo lo que es la hipertensión pulmonar, estaba empezando a hacer fallar al lado derecho, la estenosis mitral severa, un poquito de insuficiencia, ahí era una enfermedad mitral, pero que, bueno, era menester. Ya teníamos que hacerle el reemplazo valvular, la cirugía de todo barro, la recuperación nos ha ido muy bien, era joven el paciente, no tenía daño renal, nada de eso ya. ¿Y qué pasa? Pues al mes ingresa a la emergencia con disnea súbita, ¿ya? Un ACV isquémico monstruoso en terapia intensiva y nadie sabía qué demonios ha pasado. Él estaba jugando fútbol, él era arquero y se le ha ocurrido ir a jugar porque ya se sentía bárbaro. Ah, ¿qué pasó? Para desgracia del paciente y nuestra, se ha desprendido una, una valvita del disco. En ese esfuerzo que he hecho, no se sabe cómo lo he hecho desprender un disco, una parte del disco, porque son doble disco, se abren como puertitas, así como media lunita, se abren y se cierran. Y una de esas se ha desprendido, no le hemos podido salvar, a los 24 horas se ha muerto. Porque, a ver, se ha desplazado por los grandes vasos para, se nos ha muerto mal. Y que pues eso lo hemos descubierto lógicamente en la autopsia. ¿Dónde estaba el disco, no? Porque en el ecocardio se veía que un solo disco estaba funcionando y hecho una insuficiencia mitral severa porque había una puertita que ya ni cerraba. Desastre, una pena, se ha muerto mal. Entonces tiene sus complicaciones. Los pacientes que son operados tienen que ser muy rigurosos, diríamos, no solamente en el tratamiento, sino en la parte de cuidado posterior a la colocación de la válvula, ¿sí? Entonces hay un montón de cosas. Y como en medicina 1 más 1 no es 2, pues ahí existe de todo. Puede pasar de todo. Eh, y es así, chicos. Eso es en cuanto les puedo contar del estenosis mitral. Ahora, quédense tranquilos, que ya estamos a la par con el paralelo B. Hemos avanzado los dos temas. Han visto que es bonito y, bueno, ha sido interesante verlo uno tras el otro, porque todas estas cosas, miren, de la estenosis mitral, quizás si ustedes son perspicaces, hacen el tratamiento adecuado a los chiquilines, podemos evitarlo. Ya no hay tanto, gracias a Dios. Pero hay algunos casos, y les digo, esta cirugía de reemplazo valvular es muy cara, muy cara. Muy pocos pacientes pueden acceder. Y hay muchos pacientes que terminamos viendo la evolución propia de su enfermedad sin poder hacer nada. ¿Sí? Bien, muy bien. Eso es todo cuanto les puedo decir antes de su hermoso feriado. Hemos concluido la clase. Si tienen alguna pregunta antes de que nos vayamos. Muy bien, excelente. Todavía no tengo asignada mi clave ni mi usuario, no tengo nada, entonces vayan estudiando, por favor, vayan estudiando hasta donde les he explicado, ¿no? No hasta acá, ¿no? Hasta donde les dije que iba a entrar el primer parcial. Yo pienso que ojalá hasta la siguiente semana ya nos asignen la clave, ¿sí?
Entonces, que tengan un lindo feriado, no coman mucho y cuídense un montón. ¿Sí? Chao, chicos. Está bien, doctora. Hasta luego, doctora. Se Hasta luego, cuidan. doctora. Doctorita.